Bueno, mis amados, estamos hoy dándole continuidad al tema de las puertas dimensionales. Hablamos primeramente de trabajar en nuestro oído como una puerta muy importante para nuestro despertar espiritual, para nuestro avance. Recordemos que el oído espiritual es una operación muy fuerte que tiene que manifestarse en nosotros, no solamente a través del órgano como tal, sino de la operación que esto significa para nuestra vida en el mundo espiritual, porque nuestro oído tiene que estar atento. La palabra nos enseña de boca de Mashiach, en el libro de Juan, Yohanan, capítulo 10, claramente nos dice que se estaba celebrando, en verso 22, en Jerusalén la fiesta de dedicación, es decir, estaba celebrándose Hanukkah. Era época de invierno y Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Shelomó y lo rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Mashiach, dínoslo abiertamente. Y Yeshua le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es importante reconocer que en el contexto de la vida de Yeshua, él siempre hablaba por parábolas. Las parábolas para nosotros son un código, es una puerta dimensional que nos abre el entendimiento para reconocer los misterios del reino del Malhut Hashamayim. Y no es cualquiera el que puede abrir su oído y entender el lenguaje parabólico de Mashiach y entender los códigos que están descritos ahí para que nuestra vida se posicione y se eleve en otra dimensión espiritual. Claramente debemos de reconocer, como lo que dice Mashiach: mis ovejas oyen mi voz. Es decir, ¿cómo reconocemos quién es Mashiach? ¿Cómo nosotros, por ejemplo, en una época de tanto engaño, de tanta mentira, de tanta distorsión de la verdad, podemos reconocer la voz? Nosotros somos llamados a ser templos, y la característica fundamental de un templo es que la voz del Eterno se manifiesta por ahí, a través de nuestra vida. Por eso cuando tú realmente encuentras una oveja o un verdadero ministro, es el que tiene la voz del Eterno dentro de él. Un verdadero seguidor de Mashiach tiene la voz del Eterno dentro de él. Y por eso cuando nosotros empezamos a tener choques en los sistemas religiosos y encontramos ministros que tienen una distorsión en su voz, o encontramos ministros que se empiezan a falsear, entonces nos damos cuenta que ya la voz del Eterno no está ahí. Y por eso tenemos que estar muy atentos a prestar atención, a prestar oído en una época de tanto engaño, porque es la voz la que nos va a guiar. Cuando tú conoces la voz del buen pastor, tú vas a entender que esa voz es consecuente, es compatible con aquel que te habla, con aquel que te quiere ministrar, con aquel que comparte contigo, porque la voz del Eterno se manifiesta a través de un verdadero seguidor de Mashiach. Y es así como nosotros le reconocimos. ¿Cuántos de ustedes anduvieron tanto tiempo en diferentes sistemas religiosos y decían: no, es que hay algo más, tiene que haber algo más, hay algo que no me cuadra, hay algo que no me calza, yo siento que algo está faltando, hasta que escuchaste un mensaje que atravesó tu vida, porque dentro de ese mensaje estaba la voz del Eterno, o Él te habló personalmente, o empezaste a percibir un mensaje diferente. Y es ahí donde tú descubres la voz. Por eso es importante cuidar el oído. En primer lugar, hablamos de tomar las decisiones, la decisión de recibir las palabras del Eterno y las palabras también correctas, y no dejar que cualquier palabra haga nido en nuestro corazón, sino que las palabras del Eterno sean las que sean atesoradas. Porque cuando las personas nos hablan y tiene esa resonancia, tú vas a reconocer realmente quién te está hablando. En segundo lugar, tenemos que tomar una decisión: guardar
lo oído en el corazón. Lo que tú escuches, guardarlo en el corazón. Guardar implica poner en un lugar especial en el corazón lo que se oye, se recibe. Esconder el tesoro por el valor que tiene en el corazón. Entonces, cuando tú haces ese Shema Israel, cuando tú escuchas como pueblo del Eterno las palabras del Eterno, entonces vas a tener que guardarlas y atesorarlas. En tercer lugar, tenemos que tomar la decisión de atender lo que se oye. Atender significa hacer atento tu oído. Indica hacer uso de la facultad de oír y enfocarla y aplicarla a algo. Este es un proceso continuo, no tiene descanso, tenés que trabajarlo constantemente. Y este estar presente en el atender con tu oído es una dinámica de convencer continuamente al corazón de mantener la aplicación del oído en algo específico. En este caso, la sabiduría que viene de Adonai. Esto provoca que las personas, cuando entienden algo, lo empiezan a llevar a su corazón y lo trabajan como un principio de vida. Y tienes que trabajarlo constantemente, por lo menos un mes completo, hasta que esto sea incorporado en tu vida, se vuelva parte de ti. Por eso entendemos o nos damos cuenta que hay personas que no hacen este ejercicio y no generan realmente un interés transformativo en su vida de lo que podría ser de bendición para ellos. Por ejemplo, tú les puedes predicar todo un año acerca de un tema y esas personas simplemente olvidan lo que se les dice. No tienen realmente el proceso de incorporar la palabra del Eterno en sus corazones. Y ese es un ejercicio que debemos de trabajar continuamente. Creo que tantas distracciones que tenemos en este mundo provocan que esto se vuelva a veces complicado, pero por eso es que cuando tú escuchas algo que viene de parte del Eterno, un mensaje, si esta enseñanza crees que es importante para tu vida, por ejemplo, deberías de repasarla hasta que haya algo que puedas hacer parte de tu vida. Y aunque sea un punto que trabajes en este mes, un solo punto, que te vuelvas un maestro en esto para ti mismo, de manera que esto se haga una realidad en ti. En cuarto lugar, es importante tomar la decisión de seguir oyendo, seguir en ese Shema, porque inclinar el oído significa para tu vida apartar el corazón de otras acciones para hacerlo reposar sobre algo específico. Indica quedarse en una posición, en este caso, de plena confianza en la palabra de Elohim. Por eso, cuando leemos todo el Shema y leemos todo lo que implica y leemos todas las promesas que hay y toda la advertencia profética que el Eterno hace para nuestra vida a través del Shema, es ahí donde nosotros nos damos cuenta que no solamente es escuchar, esto no es un acto religioso de declarar todas las mañanas el Shema y todas las tardes antes al anochecer, sino que nos está haciendo el recordatorio que nuestra confianza plena tiene que estar en el Rey del universo, en lo que Él ha hablado a nuestra vida, en lo que Él ha prometido, en lo que Él desea para nosotros, en lo que Él ha establecido y que va a ser de plena bendición siempre. Por eso es importante que nosotros hagamos un ejercicio cotidiano de inclinar nuestro corazón, apartarlo de distracciones, decir, Rey, no es por mi fuerza, no es por mi capacidad, no es por mi habilidad, es porque tú lo has establecido que yo voy a prosperar, que yo me levantaré, porque tú lo has hablado y por la fidelidad que tú me llamas a tener contigo, que mi vida estará bien. Esto tenemos que estarlo trabajando constantemente como pueblo del Eterno en nuestra vida. En quinto lugar, tienes que tomar una decisión. Y la decisión es
obedecer lo que has escuchado. Es incompatible que tú alcances bendiciones, que tú alcances la verdadera prosperidad del Eterno, si no eres una persona de obediencia a la Torá. Porque, por ejemplo, todo lo que dice el Shema es, tú guardas Torá y estos son los resultados para tu vida. Tú guardas mis mandamientos y estas son las cosas que yo haré contigo. No se trata de lo que te sientas bueno, no se trata de lo que tú creas que estás haciendo bien, se trata de que tú haces lo que Él establece. Tú sigues el libreto del Eterno, que es la Torá para todas las acciones de tu vida. Y es ahí donde el resultado llega. Es ahí donde las cosas cambian. Y por eso tenemos que ser muy esforzados en trabajar en nuestra vida para poder nosotros verdaderamente avanzar como su pueblo y ver la bendición que Él quiere para nuestra vida. Ver lo que Él espera de nosotros. Hay un pasaje que me gusta bastante, me impacta mucho de la Torá, que es lo que dice Deuteronomio o Devarim, capítulo 10, verso 12. Y dice de esta manera: ahora, pues Israel, ¿qué pide Adonai tu Elohim de ti? Sino que temas a Adonai tu Elohim, que andes en todos sus caminos, que lo ames, sirvas a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Adonai y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Es interesante, ¿no? Porque todo esto es una pregunta y claramente nos dice algunas cosas puntuales. Número 1, Él quiere que le temamos. El temor del Eterno es saber que Él es el que tiene control de todas las cosas, pero que también es el único que puede destruir nuestra alma. Y este es un filtro que nos ayuda a nosotros a mantenernos claramente enfocados en el camino correcto. Así como que tú sabes que si te montas a un vehículo y andas a 200, 300 kilómetros por hora, te puedes destruir, te vas a destruir. Y por eso tienes que seguir las leyes para mantenerte enfocado y no destruir tu vida. Así funciona la Torá. Lo siguiente dice que tú andes en todos sus caminos. Andar en sus caminos es andar como Él anduvo, hacer lo que Él hizo. También que lo ames, y ya sabemos que el amar a nuestro Rey implica guardar sus mandamientos. Esta es la única expresión de amor que nosotros tenemos, genuinamente, que es recibida en los cielos. Tú puedes cantar, tú puedes danzar, tú puedes decir muchas cosas lindas, puedes escribirle poemas al Eterno, pero realmente lo que para Él representa que tú le amas es que tú guardes sus mandamientos. En cuarto lugar dice que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que tú tienes. Y en quinto lugar, que guardes sus mandamientos y sus estatutos que Él te prescribe hoy, para que tengas, ¿qué resultado? Que puedas prosperar. Ahora ya hemos entendido que guardar es un acto que inicia desde un oído que está humillado, que está inclinado delante del Eterno y que logra atesorar las cosas en su corazón. En 1 Samuel, capítulo 15, verso 19, hay un reclamo que se le hace al rey Shaul de parte del profeta Shemuel. Dice: ¿por qué, pues, no has oído la voz de Adonai, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Adonai? Recordemos que en el contexto de esta historia fue el deseo del rey Shaul de no destruir completamente a sus enemigos, como le había sido ordenado. Destruir todo el ejército contrario, destruir mujeres, niños, animales, destruir todo el botín. No podía quedar nada de un pueblo que era totalmente maldito. Pero Shemuel decidió, el rey Shaul decidió
no hacer esto, sino preservar lo que a él le pareció interesante del botín. No, estos animales están muy bonitos, mejor los guardamos. No, estos lingotes de oro me gustan, mejor los guardamos. Y no fue perfecto en obediencia. Y si el Eterno no tuvo ningún reparo de arrancar a un rey de Israel de su trono, que él mismo había ungido para estar ahí, por un acto de desobediencia, por siempre estar volviéndose contra la Torá del Eterno, ¿qué tú crees que nos puede suceder a nosotros? Es importante que prestemos atención verdaderamente para que nuestra vida pueda elevarse conforme al diseño de su voluntad. Ahora te voy a dar el método divino, así le llamo yo, porque es lo que vamos a hablar a la luz de la Escritura, el método divino para entrenar el oído. Así que presta mucha atención, vamos a hablar de algunos puntos que espero que los puedas anotar y que sean de bendición para tu vida. Número 1, tienes que entender que Elohim es quien capacita el oído para oír. Así lo dice el Salmo 10, 17. El deseo de los humildes oíste, oh Adonai, y tú dispones su corazón y haces atento tu oído. Entonces, ¿cómo empieza esta habilitación del Eterno para nuestro oído? En la humildad. Así como lo oyes, en la humildad, en la humillación. Y todos nosotros, amados, tenemos algo de orgullo que tenemos que derribar. Nos hemos endiosado muchísimo tiempo. Y tenemos que destruir nuestro propio pedestal y arrancar de nuestra vida nuestra altivez, el creer que todo lo podemos, el creer que somos muy capaces, el creer que todo es por nuestra fuerza y nuestra habilidad y nuestro estudio y la manera en que trabajamos y por lo bonitos que somos. No. Tenemos que ser humildes y reconocer que todo lo que sucede en nuestra vida es por la misericordia del Eterno. Y cuando hay humildad, dice la palabra, Adonai escucha el deseo de nosotros. Él escucha ese deseo y entonces dispone su corazón y hace atento su oído. Entonces, Él habilita toda esta capacidad en nosotros cuando nosotros trabajamos en la humildad delante de Él. En segundo lugar, Elohim usa su palabra para desarrollar el oír. Ya conocemos lo que dice Romanos capítulo 10, 17. Así que la fe o la emuná es por el oír y el oír por la palabra de Elohim. Es decir, que si nosotros queremos tener emuná, vamos a leerlo al revés este verso para encontrarle el verdadero sentido. El oír es por la palabra de Elohim y la fe es por el oír, la emuná es por el oír. Entonces, si lo lees de esta manera, te vas a dar cuenta que la habilidad para oír, para escuchar, para hacer ese shema, es cuando la palabra trabaja en tu vida. Recuerda que la palabra también es un elemento de purificación. Mashiach dijo a sus discípulos, ustedes están limpios por la palabra que yo les he dado. Entonces, por eso cuando arrancamos las distorsiones de nuestro corazón, de nuestros oídos, cuando arrancamos todos esos ruidos que nos gobiernan, que nos destruyen la vida, y empezamos a enfocarnos en escuchar la palabra del Eterno, todo se empieza a alinear. Y la emuná empieza a operar. Entonces, ahí es donde nosotros debemos de hacer un acto profundo de trabajar en nosotros esa palabra. Yo te invito a que ores cada día y ministres tus oídos, ministres tu escucha y le digas, Rey, yo quiero que despiertes mi oído mañana tras mañana para poder hoy operar como un entendido, operar como un sabio, para poder fluir en tu palabra y no estar haciendo las cosas fuera de ella. En tercer lugar, Elohim entrena la voluntad
para los mandatos del oído. Deuteronomio 7:12 dice: y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Adonai tu Elohim guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es importante reconocer algo. En el contexto del desierto donde fue entregada la Torá, a ver, ¿cuántas copias existían de la Torá? La gente no tenía una Megilá en su casa con toda la Torá. Nadie había guardado en su iPad los textos de la Torá. Nadie había podido hacer una grabación de lo que Moshe había transmitido de la Torá. Solamente había un texto escrito. Y pasaron los años, y esto era lo que sucedía en Israel. Solamente el rey podía tener una copia de la Torá. Algunos escribas. Si vamos al contexto de la vida de Mashiach, en el tiempo del segundo templo, tampoco era que había una librería donde tú podías llegar y comprar un montón de Torot y tenerlas en tu casa y descargar aplicaciones como lo hacemos hoy, y tener un montón de versiones que a veces no sabemos ni cuál leer y cuál está bien y cuál está mal. Pero lo que sí había era, desde la niñez, un oído entrenado para escuchar y obedecer. Creo que hoy en día tenemos tantos recursos que no nos importa escuchar y obedecer, que realmente no le estamos prestando atención a esta necesidad. Pero yo te desafío que aprendas a escuchar más para que se habilite tu oído. Algunas personas a veces me dicen: pastor, ¿y cuándo puede mandar el PDF de esa enseñanza? Pero sería más importante que tú escuches la enseñanza y tomes tus notas si tienes que hacerlo, para que de esta manera puedas crecer, para que de esta manera puedas garantizar un avance, un crecimiento en tu vida. Caso contrario, vas a caer en simplemente coleccionar papeles en tu casa y no vas a hacer el ejercicio de incorporar los principios en tu corazón. Así que te desafío a que pases a ese nuevo nivel, de prestar más atención, de escuchar más, de tomar nota y repasar esas cosas y repasar la instrucción para que esto pueda cambiar tu vida. Y cuarto punto, los mandatos del Eterno entrenan la voluntad del oído. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Normalmente hemos tomado este texto como para aplicarlo a infantes de nuestras congregaciones, y que los maestros de niños, los morín, puedan entender esta verdad. Pero realmente esta instrucción fue entregada primeramente a los padres, para aplicarla en la vida de sus hijos. Pero si lo vemos de una forma parabólica, ¿quién es este niño? El niño es el inmaduro espiritual, el cual tiene que ser instruido, para que cuando fuese un maduro espiritual nunca se aparte de él. Hoy en día hay muchas personas que empezaron a caminar bien, pero se apartaron del camino, porque no han instruido esas áreas inmaduras de su vida, que tienen que ser fortalecidas. Y aquí es donde viene tu ejercicio y tu tarea para este fin de semana. Revisa tu vida, así en humildad como lo hemos hablado, y escribe qué cosas tú reconoces que tienes que instruir, que aún representan una inmadurez espiritual. Y empieza a orar al rey y pedirle que te instruya para poder avanzar. Y si hay cosas que no sabes resolver, bueno, para eso podemos ayudarte, y será un gusto que nos escribas y nos busques para saber cómo poderte orientar y guiar para que puedas elevar tu alma, tu vida, caminar fuerte en algunas áreas que hoy son débiles. Pero tenemos que aprender a entrenar nuestra vida por medio de las prohibiciones divinas y de lo que el Eterno nos permite hacer para que nosotros podamos crecer y ser así
verdaderamente sus discípulos. Y por último, ¿cómo entrenar la voluntad con órdenes? Número 1, háblale con autoridad a tu voluntad. Así como lo decía David Amelech, alma mía, alaba a Adonai y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque el alma tiene a tener esos conflictos. Le dan ataques de amnesia y se olvidan de la voluntad del Eterno. Entonces es importante que le des órdenes firmes a tu voluntad. Háblale a tu voluntad, dale explicaciones cuando te sea necesario. Cumple las advertencias hechas por el Eterno. Repásalas también en tu corazón. Y confirma también en tu voluntad el amor genuino por el Eterno y enséñale que tiene que obedecer a Elohim. Así que, amados, hay que trabajar, tenemos que esforzarnos. Creo que el Eterno nos está llamando a ser un pueblo bien dispuesto para los tiempos que están por venir, y si trabajamos en estas cosas, no seremos engañados, no seremos distorsionados, no nos dejaremos llevar por las cosas de este mundo, ni nos van a impresionar con cualquier situación, sino que seremos firmes en caminar en la palabra del Eterno que nos lleva a bendición. Así que, mis amados, les deseo un buen día y sigan creciendo en la emuná.